Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en la cocina de Chabela ya en este casi fin de año, pero seguimos con nuestras charlas, nuestras conversaciones sobre temas que nos interesan como personas, como mujeres, como seres humanos, habitantes de este mundo. Aquí los asuntos públicos en la cocina de Chabela se abordan con perspectiva feminista y vamos a continuar el día de hoy con la charla que iniciamos la semana pasada con el doctor Gilberto Conde. Pero antes de ir para allá, pues agradecer a Ceci Figueroa que está, como siempre, transmitiendo, haciendo posible la transmisión de este video en Facebook Live, pero además de nuestro programa también en violetaradio.org y por supuesto en la plataforma esa muy bonita que se llama Radio Garden, en donde pueden escuchar emisoras de todo el mundo. Entonces, justo ahí caemos perfectos porque en realidad esta radio comunitaria es una radio comunitaria hecha desde lo colectivo en la Ciudad de México, pero que está atenta a lo que sucede con las mujeres y las personas alrededor de nuestro planeta. Pues miren, vamos a iniciar antes de darle, por supuesto, le doy la bienvenida al doctor Gilberto Conde, pero antes de iniciar con esta charla, quisiera mostrar unos videos muy cortitos. El primero es el de la tumba de Abdul Karim al-Ibrahim en su pueblo, en Kaframbude, Siria. Eh, Abdul Karim murió en 2008, pero la tumba había quedado abandonada durante todos estos años الفاتحة على روح que su الدكتور familia ha عبد الكريم estado قدور الإبراهيم. pues بسم الله الرحمن expulsada الرحيم. de Kaframbude por el bombardeo que sufrieron. El pueblo quedó prácticamente destruido, آمين يا رب العالمين. un إلى رحمة الله bombardeo تعالى. llevado a cabo por las fuerzas militares de Bashar al-Assad, y ellos desplazados tuvieron que refugiarse justamente en Idlib. Ya el doctor Gilberto Conde me dirá si está bien pronunciado. Este lugar en donde muchas personas desplazadas de Siria se han refugiado, y otra parte de la familia está refugiada al sur, suroeste, podría decir, no, sureste de Turquía, en la región donde justamente en 2023 ocurrió un terremoto. Entonces ha sido una situación muy compleja. Y ahora, con la caída del régimen, algunas personas han regresado, por lo menos a ver, a observar en qué estado quedaron sus las tumbas, los cementerios de sus seres queridos y sus casas, por supuesto, sus tierras, etcétera.
Primero vamos a ver este videíto, es muy cortito, de Abdul Karim Al Ibrahim. Luego veremos el de su madre, Mariam Shebun, también la tumba. Mariam Shebun murió en 2004, si no me equivoco, o sea, muchos años, pero la tumba también había estado abandonada y además se puede observar en el video el daño también que sufrió por los bombardeos. Vamos a ver esos dos primeros, Ceci, por favor. الفاتحة على روح الدكتور عبد الكريم قدور الإبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين يا رب العالمين. إلى رحمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى روح المرحومة مريم أحمد شيبون. الفاتحة. بسم الله الرحمن لا إله إلا الله. Muy bien, pues esos son fragmentos muy pequeños que me enviaron directamente de allá de Caframbude. Pues creo que es muy importante para ellos recuperar a sus seres queridos que ya fallecieron. Como decía, algunas personas han llegado desde el norte de Siria, de los campos de refugiados, hacia Caframbude, que está en la provincia de Hama. Es una de las comunidades, de las poblaciones que pertenecen a esta provincia. Y luego, cuando estemos en la conversación, pues también podremos observar, Ceci, nos harás el favor de mostrar un video que no tiene audio, pero que son las imágenes de la casa de Shuaib al-Ibrahim, hermano mayor de Abdul Karim, no el mayor, pero uno de los mayores de Abdul Karim, y podrán observar la casa completamente destruida, pero además a los alrededores se logra observar que no hay nada en pie, o sea, todo lo que se ve en el horizonte es destrucción, son edificaciones destruidas. Así quedó el pueblo de Kaframbude y muchos otros pueblos en Siria en este conflicto que ahora vamos a conversar y pues intentar profundizar porque es sumamente complejo. Gilberto, yo pensaba, es decir, esta población, Caframbude, fue bombardeada por las fuerzas militares de Bashar al-Assad cuando, es decir, es uno de los pueblos en donde surgió esto pues que generalizamos llamando la primavera árabe, ¿no? La resistencia a un régimen autoritario, dictatorial, no sé si debamos también llamarle así, porque la cuestión es mucho más compleja, pero ellos tuvieron que salir prácticamente huyendo. Es una acción pues muy parecida a la que también lleva a cabo Israel en los territorios ocupados. Entonces, en todo esta maraña de cosas, am, la semana pasada decíamos, tú tienes un libro que analiza bastante bien como todas las fuerzas que están allí jugando. No podemos decir
¿quiénes son los malos? Digo, para simplificar, decirlo de manera un poco simplista, pero no podemos decir quiénes son los malos y quiénes son los buenos. ¿O sí podemos decirlo? Bienvenido a la cocina nuevamente, Gilberto. Muchas gracias, Maru. Un gran placer estar de nuevo aquí en la cocina de Chabela. Mira, sí, todo es según cómo entendamos esto de bondad y maldad, ¿verdad? Pero eh, aunque hay situaciones complejas, hay cosas que realmente no se pueden justificar de ninguna manera, ¿no? Como por parte del Estado secuestrar personas de la sociedad civil, eh, o incluso arrestarlas, ¿no? Sin una justificación realmente legítima, este, eh, simplemente por su manera de pensar o, o- o incluso aunque hayan desertado del ejército, por ejemplo, ¿no? Que hay muchos casos, muchísimos casos de gente que ante las atrocidades del propio ejército decían, no, yo no puedo estar en esto y se salían y los pescaban y los metían pues en diversas cárceles, ¿no? La más famosa de la que quizá todo el mundo que está escuchando ha oído hablar es la de Seinaya, pero hay otras, ¿no? Y el problema no es solo el arresto, ¿no? Sino que, eh, o el secuestro, o la desaparición, ¿no? Cuando digo secuestro, más bien lo entendemos como desaparición de tanta gente, miles, decenas de miles, realmente más de 100.000. Las cifras pues son difíciles de saber, ¿no? Y de una población de 24 millones de habitantes, es realmente alucinante el número de personas y no solamente su arresto, su secuestro, sino lo que les hicieron, ¿no? O sea, realmente no tiene nombre. O sea, una cosa de tortura brutal, cotidiana. Es súper doloroso oír las narraciones de las personas que estuvieron en esas condiciones, ¿no? La cantidad de alimento que les daban por día, o sea, realmente ínfima. La cuestión esta cuestión de vejarles en su humanidad incluso, ¿no? O sea, obligarlos a torturar a sus amigos, a sus familiares, a sus hermanos, o torturarles enfrente de ellos. Realmente eso no puede uno justificar. Bueno, yo no puedo bajo ninguna circunstancia justificar nada así, o sea, realmente bajo ninguna circunstancia. Lo he criticado de nuestros gobiernos anteriores, aunque quizá nunca llegaron a tales extremos, aunque hay extremos de los que no ni nos enteramos, ¿no? Porque fueron realmente cosas pues relativamente secretas y realmente horrendas, ¿no? Pero esto mismo se hizo allá, ¿no? O cuando lo hicieron los estadounidenses en Irak, pues por supuesto que lo critiqué. ¿Y por qué no lo criticaría del gobierno de Bashar al-Assad, ¿no? Y no solo criticarlo, condenarlo en los términos más fuertes posibles, ¿no? Entonces es algo que no se puede aceptar. O cuando lo hace Israel sobre los palestinos, ¿no? O sea, ¿por qué se le toleraría a unos y a otros no? O, o no se les toleraría a unos y a otros sí. O sea, no hay manera realmente imaginable, ¿no? O esta destrucción de ciudades, tú hablabas ahora, ¿no? De Caframbude, la destrucción de las viviendas de la gente. Eh, He visto imágenes, no son nuevas, porque esto ocurrió en 2013, pero de Mohayyam Yarmouk, que es, como sabes, un barrio palestino en las afueras de Damasco, donde se refugiaron de- decenas, cientos de miles de palestinos vivían ahí. Bueno, de manera sin nada, pero era su barrio, ahí vivían, ¿no? Y cuando
les tocó la represión del gobierno de Bashar al-Assad, no solo encarceló a muchos de estos palestinos, no solo los mató, y torturó y todo lo demás, el barrio quedó completamente destruido. Uno ve las imágenes y se parecen mucho a las de Gaza. O sea, es realmente horrible, ¿no? Bueno, las de Gaza son peores probablemente Claro. porque la capacidad destructiva del gobierno israelí es mucho mayor y lo han logrado en mucho menor tiempo, pero pues no hay justificación para eso, no hay manera, pues, de justificarlo por el afán de una clica en el poder de mantenerse. Y sí, se mantuvieron 13 años y ya, se fueron. O sea, ve, Ujú. ¿cómo, Era cómo? algo que iba a suceder tarde o temprano, ¿no? Exacto. Y destruyes todo un país, destruyes toda la vida no solo de cientos de miles, no solo los cientos de miles de muertos, porque, Ujú, bueno, nadie sabe a ciencia cierta cuántos fueron, si 400,000, medio millón, repito, ujú. sobre población de 24 millones de habitantes. ¿Y, y para qué? Exacto. ¿Qué? Al final, ¿para qué? Sí, te enriqueciste, seguiste en el poder 13 años, no fue por tu pueblo, no fue por una causa suprema de la que no sabemos prácticamente, no, nada de eso. Fue una... Pero sí, digamos, sí hay una causa real, concreta, independientemente de las razones, ¿no? Ujú. Que es un movimiento que estaba intentando derrocar a Bashar al-Assad por bueno, pues por tantos años de poder. En ese momento, en 2013, pues eran 44 años ya de poder del baserismo, al asadismo, o como se le llama. Sí, al asadismo, o sea, es que tienes el partido Baaz y luego tienes la familia Al-Assad. Ujú, Y yo creo que no hay que confundirlo, aunque una parte muy importante del partido Baaz haya caído bajo la dominación de Al-Assad y hegemonía, porque finalmente pues distribuía ahí beneficios del poder, ¿no? Entonces había un número importante de miembros del Baaz que estaban ahí en parte por convicción, en parte porque les beneficiaba, y bueno, el partido Baaz tiene su historia, ¿no? Y una historia importante, rica, heroica en algunos casos, criminal en otros casos, como el de la familia Al-Assad, o incluso peor, hasta que llegó Bashar a destronar a todos, Saddam Hussein, que también fue súper cruel y súper, sí, cruel por no usar adjetivos eh, que uno puede sentir más en el alma, pero que quizás sean menos profesionales, ¿no? O sea, es crueldad, es realmente una cosa de eliminar seres humanos que probablemente habían estado contigo o con otra fracción de tu propio partido, o qué sé yo. En 2011, cuando hubo el levantamiento popular, este, las organizaciones de izquierda tradicionales en Siria eh, tenían, digamos, se dividieron en dos campos, dos amplios campos. Los que ujú. pensaban que había que tumbar al Assad a como diera lugar y los que pensaban que había que hacer una transformación de la sociedad, pero negociando con el poder, negociando con el Assad y con el Estado. Pero en lo que no había división, aunque para ellos eso no era importante, porque lo más importante era el cómo, ¿no?
y se superpelearon esos dos bandos de la izquierda tradicional siria por esa diferencia estratégica, ¿no? Pero en lo que no estaban en desacuerdo era en que había que hacer cambios profundos. Ujú. En eso estaban de acuerdo toda la izquierda. Izquierda como el Partido Comunista en por lo menos dos de sus tres alas, porque el Partido Comunista Sirio estuvo dividido desde los años 70, 80 más claramente, en tres fracciones. La tradicional, la más estalinista, luego que es la de Khaled Bagdash, o luego la de Riyad Turk, que murió hace menos de un año, que estuvo preso muchísimo tiempo en las mazmorras de Hafez, ¿no? Del padre, de Bashar, y otra fracción, pero luego había otros grupos, ¿no? Como el Partido de Acción Comunista, que también se le llama Partido del Trabajo Comunista o Partido Obrero Comunista, que eran otra corriente marxista súper militante que también tenían cientos de presos en las cárceles de Hafez, pero incluso del partido Baath. El partido Baath en Siria, por lo menos, podemos identificar tres corrientes. La de Hafez al-Assad, digamos, la pro-iraquí, la pro-Saddam, pero hay otra corriente a la que Hafez al-Assad le dio el golpe de Estado. Hafez al-Assad, cuando llegó al poder a finales del 1970, inicios del 71, lo hizo contra su propio partido, pero no solo sobre su propio partido, sobre sus propios camaradas, Ujú. que eran la izquierda del partido Baath, que Muy estaban... estalinista el asunto, ¿no? No, pues esta corriente no era tan estalinista, eran Me refiero críticos. al método, al modo. El de Hafez, sí, bueno, Sí. pues fue un golpe de Estado burdo, ¿no? O sea, cuando Salah Jadid y los otros camaradas suyos gobernaban Siria, que gobernaron del 66 al 70, fueron derrotados por Israel igual que Nasser en el 67, igual que Jordania, Egipto, Jordania y Siria fueron derrotados por Israel en una guerra relámpago, pero siguieron luchando, digamos, los sirios del Baath. Salah Jadid, su grupo, y del que era parte Hafez al-Assad, él comandaba la Fuerza Aérea. En 1970, los palestinos en Jordania estaban siendo masacrados por el gobierno del rey Hussein, porque eh, pues estaban luchando contra Israel, contra el sionismo, este, y el rey Hussein los empezó a masacrar. Se llama Septiembre Negro ese episodio. Y el gobierno de Siria quiso entrar a Jordania a defender a los palestinos de la masacre que estaba realizando el rey Hussein, que el rey Hussein era proestadounidense, siempre tuvo El tratos rey Hussein te estás refiriendo al rey de Jordania. de Jordania, sí. Ujú. Y, y cuando entraron las tropas sirias a Jordania a defender a los palestinos, Hafez al-Assad, que era el jefe de la aviación militar siria, tenía que haber entrado a defender pues a las tropas sirias, pues no lo hizo. Y no solo no lo hizo, sino que a los 2 meses derrocó al gobierno de su propio partido, del Baath, a sus compañeros que gobernaban Siria hasta ese entonces. Entonces, esa fracción del partido Baath se llama el Partido Baath Árabe Socialista Democrático.
Y esa fracción que también tuvo mucha gente, bueno, Salah Jadid, para empezar, estuvo preso todo el resto de su vida. Este, ese partido, pues, era parte de esa oposición de izquierda en 2011 y también estuvo en ese debate y también estaba dividido entre la estrategia a seguir, pero para hacer un cambio profundo, no para dejar las cosas como estaban. Los naceristas igual, los kurdos, estos kurdos que ahora están combatiendo, defendiéndose de Turquía y de los mercenarios que trabajan para Turquía dentro de Siria, que están siendo acorralados, atacados despiadadamente. Ellos también eran parte de ese conglomerado de fuerzas de izquierda en 2011. Y todos ellos dijeron, no, tenemos que apoyar a un cambio profundo, porque era evidente que se necesitaba. Bueno, escribí un artículo hace poco sobre este tema, qué tan de izquierda era realmente Bashar al-Assad y su padre, y qué tanto realmente representaban una alternativa, ¿no? Y bueno, y en todo ese historial, pues obvio que pues hay muchas cosas súper cuestionables desde ese punto de vista. Deja tú otros, ¿no? Y entre 2000, el año 2000 en que entró Bashar al poder y el año 2011 que empezaron las manifestaciones, al inicio, los primeros 3, 4 años, incluso 5, hubo mucha esperanza de que pudiera haber cosas diferentes y que pudiera ser mejor Porque todo. era joven, ¿no? Era el hijo joven, educado en Inglaterra, ¿no? Sí, y llegó con ideas, creo yo, interesantes y trató de hacer cosas interesantes, pero después dijo, no, vamos a abrirnos a la globalización, vamos a hacer todo lo que nos indique el Fondo Monetario Internacional, todos los proyectos que teníamos de sí hacer cambios, abrirnos a la globalización, pero con cuidado de no dañar la economía de la gente más humilde, lo mandó al carajo todo eso. Y a partir de 2004, pero sobre todo de 2005, empezó a desmantelar todo el estado de bienestar que había dentro de Siria, a recortar los llamados subsidios a los campesinos, sí, todas estas cosas que se han visto en otras partes. Y eso, además, acoplado con una concentración de la riqueza en manos de su familia, ya no digamos de la burguesía siria, que también, ¿no? Pero sobre todo en manos de su primo Rami Makhlouf. Entonces, pues realmente había un proceso ahí con el que la gente no se identificaba y por eso es por lo que la gente se rebeló en 2011. Podríamos decir entonces que Bashar al-Assad tomó lo peor de Occidente y lo Eh, peor de los regímenes autoritarios, dictatoriales. sí, digamos que sí, o sea, su padre fue heredero de una tradición nacionalista árabe de izquierda Ujú. y no desmanteló todo, sí bastante, o sea, sí abrió la economía del sector privado, etcétera, tanto extranjeros, sobre todo saudí, como sirio. Cuando murió y entró Bashar, pues hubo un intento de hacer una apertura mayor, pero cuidando todavía a los sectores sociales, y luego él mismo se cambia, da un viraje, al grado de que el propio Fondo Monetario lo reconoce en 2007 y de nuevo en el 8 y en el 9 como modelo a seguir en el proceso de privatización, de ajuste estructural, todas estas cosas que conocemos, que son, como dices, lo peor, parte de lo peor de Occidente. O sea, claro, en términos económicos, pues sí es lo peor de Occidente, pero entre lo peor de Occidente, pues hay muchos regímenes dictatoriales también, ¿no? Claro, sí. Muchísimos, o sea, hay
difícil llevar la cuenta desde Pinochet hasta Netanyahu, pasando por montones de dictadores pro-occidentales, ¿no? Que ha habido en el mundo. Entonces, eso yo creo que no hay ahí exclusividad de nadie. Eh, sí, yo creo, sinceramente, me parece que es clarísimo. Ahora, ¿qué pasa en 2011? Además de una muy justificada rebeldía popular, pues sí, un intento por parte de los aliados de Occidente, por un lado, y de los aliados de Occidente, por el otro, de aprovechar eso, no tanto para tumbarlo, Maru, no tanto Ujú, para tumbarlo, para debilitar a Siria, para convertir a Siria en un cero a la izquierda, en términos geopolíticos. Y lo lograron. No ahorita, lo lograron desde hace por lo menos desde 2013, ¿no? Y llegó Estado Islámico con todas sus excrescencias oscurantistas, ¿no? Que son tan nefastas. ujú, Este, incluido Jibhat al-Nusra, de la que sale HTS, esta organización Hayat Tahrir al-Sham, dirigida por Ahmed Shara, que es este señor Abu Muhammad al-Jolani o al-Golani. Estas corrientes son realmente oscurantistas, o sea, son realmente corrientes que eh, consideran que la vida debe estar regida por como ellos se imaginan, porque ni siquiera es que ujú, haya sido así, por como ellos se imaginan que era un gobierno islámico, el gobierno islámico de los iniciadores del Islam en la Edad Media. ujú. Por Mahoma o Muhammad Sí, o por sus herederos, sus los herederos, Abu Islam, Bakr, Ismael y ajá, Ali. Omar, Abu Bakr, etcétera, ¿no? Entonces, Osman, bueno, y otros, ¿no? Pero es realmente como ellos se lo imaginan, ¿no? Y se lo imaginan todo, pues, en términos religiosos y según ellos Dios quiere que las mujeres se vistan de X, Y o Z Ujú, forma y que, pero, pero eso no solo, o sea, realmente no abarca solo la vestimenta, o sea, es cómo deben actuar, qué tanto deben andar en público, este, y hacia los hombres también es nefasto, ¿verdad? Porque no es solo, o sea, es mucho peor para las mujeres, sin lugar a dudas, el régimen que ellos quieren implantar y que implantaron en Idlib ujú. y que aspira a ser un poco como Arabia Saudí en sus peores momentos, o sea, sí, no es, bueno, y todo esto entró a Siria apoyado con mucho dinero de esas monarquías del Golfo y con lo que no estaba en desacuerdo Estados Unidos, ni Israel, ni Turquía. Al contrario, ¿no? Colaboraron en ese proyecto. Y lo que En- sí quedaba a ver, como para ir poniendo así en cajitas, digo, que ya sé que la realidad es mucho más compleja, pero para ir poniendo las cosas un poquito en cajitas para más o menos entender, tenemos un régimen de la dinastía Al-Assad que es autoritario, que es dictatorial, que es neoliberal, eh, pero que es secular, podríamos decir, hasta cierto ah, punto, ¿no? hasta cierto punto. Superficialmente secular. Y tenemos unas fuerzas, organizaciones armadas que están intentando democratizar, o sea, ese régimen en segundo lugar. Armadas y no armadas, pues. Y tenemos otro tercer sector de organizaciones armadas
con una visión islámica mucho más represora y conservadora que tiene el apoyo de Estados Unidos y Turquía y algunos otros, bueno, las monarquías del Golfo. ¿Es así más o menos como vamos? Sí, sí, totalmente. Claro que, como bien dices, ¿no? Es mucho más complejo, tiene sus variantes. De cada uno de estos tres sectores tiene, bueno, por lo menos los segundos dos, tiene una serie de expresiones distintas, ¿no? Este, por un lado, efectivamente, tienes Bashar al-Assad, el partido Baas, que querían mantener todo sin cambios, pero en ese sin cambios se convirtió en una destrucción del país y en una dictadura mucho más feroz de lo que había habido antes. Este, eh, Sí, supuestamente laico, pero una laicidad un poco superficial, con mucha corrupción, que llevaba, como ya dije, a una concentración de la riqueza en manos de su familia y bueno, y con obviamente grandes beneficios para los grupos que lo apoyaban más directamente y más íntimamente, ¿no? Que muchos venían de su grupo religioso. Este, y eso lo digo con mucho cuidado, que no se entienda de que su grupo religioso era el que gobernaba, porque no era así. Los que gobernaban eran él y su familia e individuos seleccionados del grupo religioso sobre todo, y luego gente de otros grupos religiosos que estaban alrededor de ellos. eh, por medio del BAS, sobre todo del partido BAS. Ahora, es el otro sector que mencionas, que pueden ser armados o no armados, la mayoría no son armados, aunque no todos, es también muy diverso, pero yo creo que es el más interesante de todos. Ahorita regreso a ellos. El tercero, el de los grupos armados, este, yo creo que hay que tener cuidado cuando decimos islámicos, porque islámicos pues son casi Son todos. todos. Sí, Ajá, sí, casi, sí. no todos, pero casi. Este, la cosa entre la visión islámica, el problema es lo que académicamente podemos llamar islamismo, pero que se presta a confusión cuando no se es un especialista en este tema, Sí, porque islamismo mucho se puede confundir con islam simplemente, ¿no? Y no se claro, sí, se refiere a lecturas de la sociedad y de la política profundamente marcadas por cierta lectura de la fe y de la religión. ¿Ok? sí, Entonces, sí. cuando, cuando Podríamos decir, son grupos conservadores fundamentalistas. sí, eh, fundamentalistas, claro que hay grados, ¿no? Y hay visiones, o sea, tienes desde gente como Estado Islámico o al-Jolani hasta hace muy poco, o hasta hace relativamente poco, porque él fue parte de esa corriente, que son realmente literalistas, fundamentalistas, o sea, para ellos, este, la sociedad debe ser como era en la época del profeta, pero no es como era, es como ellas se la como imaginan, se imaginan que era, sí. exacto, porque o sea, si uno lee con cuidado, pues va a ver, por ejemplo, que las mujeres eran eh, mucho más libres de lo que se imaginan estas personas, ¿no? Ujú. Pero ellos se lo imaginan, pues, en su versión ideal, yo diría distópica, ¿verdad? Para ellos no, seguramente no estarían de acuerdo con el término, pero ellos se imaginan, pues, cómo se imaginan que era la sociedad en la Edad Media, así quieren que sea ahora, y pues no. Eh, luego tienes, insisto, un gradiente, ¿no? Tienes los hermanos musulmanes, por ejemplo,
que sí consideran que hay que, con base en la religión, con base en las tradiciones islámicas del profeta y de sus seguidores más cercanos, con base en todo eso, reinterpretar la religión a partir de lo que está ocurriendo, o sea, reinterpretar para adaptar a la sociedad contemporánea, ¿no? Ujú, Entonces es bastante más flexible sin que sea realmente ideal, ¿no? Desde mi punto de vista. Lo que quiere hacer Erdogan en Turquía, pues sí, hay gente que está muy contenta con eso, ¿no? Pero pues yo creo que hay muchas mujeres y hombres que no, pues no están de acuerdo con aceptar eh, cosas que Erdogan está queriendo imponer y que con el paso del tiempo ha querido imponer más y más, ¿no? Eh, entonces tienes todo ese abanico de posibilidades dentro de ese sector armado que quieren imponerle a la sociedad pues, su visión muy marcada por su lectura de la religión a toda la sociedad. Entonces dicen, no, nosotros no hay problema, vamos a aceptar a todas las minorías. Y luego, de repente, si escuchas con más cuidado, te das cuenta, sí, las minorías según cómo se tratan en el Islam. Entonces, pero es el Islam medieval. Entonces, era mejor que lo que había en la Edad Media europea, pero no es realmente el ideal moderno en una sociedad laica, en la que todos los ciudadanos y las ciudadanas son iguales en derechos, ¿no? Y en obligaciones. No, es los grupos religiosos minoritarios se supeditan al grupo religioso mayoritario porque ellos son los que detentan la fe, según ellos, ¿no? Y eso pues no es así como que lo ideal. Claro, se hacen tontos los, este, los medios de comunicación, pero sobre todo los gobiernos occidentales que alentaron, por lo menos con su silencio y su inacción, el que llegara al Golani tomar el poder en Siria. Entonces, para ellos dicen, miren qué buena onda, están a favor de reconocer a las minorías y reconocerles derechos. Sí, pero ¿de qué manera? ¿No? Entonces, bueno, todo eso está por verse. Hoy puse en Twitter reproduje una foto y una nota, un tweet de otra persona, de una mujer siria, este, Turkmani se apellida, y hay una foto de una manifestación en Damasco ayer. ujú. Hay mucha gente, hay miles de personas. Tendrá que haber mucha más todavía, ¿no? Pero están diciendo, momento, no queremos un gobierno religioso. No Ujú, queremos un gobierno civil, ni militar, ni religioso, o sea, ni Assad ni al Golani, ni al Assad ni ujú, al Golani. ujú. Entonces, Pero eh, todas las fuerzas en este momento están en manos de Algolani. sí, él detenta realmente las riendas del Estado. Eh, yo sospecho, aunque no tengo pruebas, de que hubo un acuerdo. Bueno, sí hay, es claro que hubo un acuerdo de transición de poder del gobierno de Al-Assad a Al-Yolani, porque cuando él entra a Damasco, que Ajá. huye, después de que huye Bashar al-Assad, unas horas después de que huye Bashar al-Assad, Al-Yolani dice, bueno, se revela en los medios de comunicación que uh, quedó el primer ministro de Assad, siguió gobernando Siria unos días. Ok. Hacer la transición del poder del gobierno de Al-Assad a un primer ministro
de Al-Jolani y de HTS. Ujú, ujú. Entonces, podríamos decir que este cambio, esta caída se estuvo fraguando desde antes, No sabemos realmente. desde mucho antes, y por eso después apareció ante nuestros ojos como un suceso, un evento veloz. O sea, conocimos, yo estaba fuera de México, pero de todas maneras, a través de los otros medios, me entero que que tomaron Alepo y después Hama y ya después Damasco, así en una velocidad increíble, como en un transcurso de 2 días, algo así. Este, sí, en total 12 días le tomó desde que se lanzaron sobre Alepo hasta llegar a Damasco, les tomó como 12 días. No sabemos realmente qué se negoció, qué no se negoció. Eh, eh, Hay algunos indicios de que sí hubo una negociación, porque eso de que se haya quedado el primer ministro, que Al-Jolani llega a Damasco y dice, le da órdenes a todos sus combatientes de no atacar las instituciones públicas, de respetar, de esperarse a que se dé una transición y sí, una transición, una transmisión de poderes del primer ministro anterior al entrante, etcétera, pues habla de que hubo un acuerdo, porque eso no, o sea, las revoluciones no son así, ni los golpes de Estado, ni nada, ¿no? O sea, no normalmente. Entonces, eso habla de que sí hubo una negociación. ¿Qué tan vieja fue esa negociación? Eso no sabemos. Y la Sí, negociación también se muestra porque seguramente le dieron chance de que se fuera a Bashar al-Assad. por supuesto. O sea, y los rusos parece que lo negociaron, ¿no? Porque se va en un avión ruso a Moscú. Ujú. Su esposa Asma ya se había ido, sus hijos ya se habían ido, Claro, sus, seguramente, sí. toda la familia ya había salido varios días antes. Ujú. Fuimos a Moscú, Asma y los niños, o jóvenes, no sé qué edad tienen, sí, niños, bueno, no sé. Y otros se fueron a Emiratos Árabes, pero sí, varios días antes. Luego ves las fotos, los videos de cuando entran a su casa y a la casa de Maher, el hermano de Bashar. Ujú. Es un militar sanguinario, realmente súper sanguinario. Pero bueno, ves cuando entran a su casa y pues se llevaron todo, o sea, no se llevaron los Claro. muebles, no se llevaron cosas pesadas de poco valor, ¿no? No, y seguramente incluso hubo ahí transacciones bancarias para trasladar los recursos, etcétera. Aún con todo, Gilberto, yo digo, qué bueno que hubo una negociación, ¿no? No, Porque sí, por también supuesto, ha habido finales muy terribles, como trágicos el linchamiento eh, de Gaddafi. de Gaddafi en Libia o el ahorcamiento de Saddam Hussein en Irak, que a mí también me parece que son eventos muy Sí, no, terribles. o sea, no se va a poner uno a su nivel, ¿no? O sea, no porque Bashar haya sido un personaje cruel que hizo torturar y masacrar a cientos de miles de personas, eso no hace que uno quiera hacer lo mismo que ellos, pues, ¿no? O sea, yo creo que esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Entonces, por supuesto que pues yo estoy en contra de la crueldad en todas sus formas, ¿no? Pero Eh, ajá, sí, dime. sí, aquí el asunto es un poco la hipocresía, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo contigo, qué bueno que se haya negociado, mejor que se haya negociado,
Yo creo que se debió haber negociado desde 2011, ¿verdad? Este, eh, pero bueno, aquí un poco el problema es que tristemente hay gente que, que cree que Bashar es un héroe, que cree que Bashar es un héroe pues, antiimperialista, que combatió a Estados Unidos. No, no, no lo es. Justamente para allá iba mi pregunta, para ir como dando algunas conclusiones en este programa. Em, bueno, eso, he leído, he visto posturas en grupos de WhatsApp en los que estoy sobre la izquierda, sobre, o sea, qué postura tiene la izquierda ante estos eventos, porque a mí me parece que muchas veces los grupos de izquierda, los sectores de izquierda en México por lo menos, adoptan una postura de solidaridad o alianza con todo aquello que suene a estar en contra de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, o sí, Sí, claro. del Estado de los Estados Unidos. Pues entonces, pues es muy controvertido, porque claro, también consideras, por ejemplo, el tema de la guerra de Ucrania, que ahora no vamos a abordar, pero también es como, bueno, pero eh, ¿qué postura tomas ahí? Porque de todas maneras, pues Rusia es como la heredera de la Unión Soviética, etc. Em, pero en este caso en particular, decía yo al inicio de este programa, hay buenos. ¿Quiénes son los buenos? ¿No? Perdóname el simplismo, pero solemos hacer como ese tipo de conexiones, son buenos desde nuestra perspectiva, claro, desde una perspectiva eh, Humanista. humanista, plural, democrática, incluyente, diversa, o sea, de todo eso que signifique el humanismo. Entonces, pues eso, ¿no? Era Bashar al-Assad, o sea, son los que llegaron al poder actualmente o ninguno. Si es así, ¿qué es lo que le queda al pueblo sirio? Un poco sobre esto, Gilberto, para ir cerrando. Y mira, a mí me parece que, bueno, para empezar, no toda la gente de izquierda ha tomado esa postura, ¿verdad? Pero sí mucha. Este, yo creo que hay una confusión. eh, por supuesto que Estados Unidos, el gobierno, ¿verdad? El Estado, en tanto que Estado, busca el beneficio de sus clases poseedoras, de los ricos de su país y de sus aliados. Este, y no me queda duda de que ellos tienen un deseo, una intención. Ellos ven, son, digamos, la cara opuesta. O sea, para ellos no hay buenos y malos. La tortura en sí no es buena ni mala. El desaparecer gente no es bueno ni malo. Masacrar a miles o a millones no es bueno ni malo. Todo depende de si están conmigo o están contra mí. ¿Ok? Así lo ven las cúpulas del poder en Estados Unidos y en Occidente. Y así lo ven las cúpulas del poder en Rusia también. Pero para empezar, Rusia no es la Unión Soviética. La Rusia actual no es la Unión Soviética de los años 70, 60, 50. No. O sea, la Rusia actual es un país capitalista,
su presidente es alguien que está buscando la acumulación y el enriquecimiento personal y de la clase capitalista rusa. Y sí, están enfrentados estos dos. Este, pero ¿por qué están enfrentados? Están enfrentados Estados Unidos porque le sirve, le conviene, busca seguir acumulando riquezas en sus clases poseedoras, y el otro porque no se quiere dejar y quiere que sus clases poseedoras puedan desarrollarse, crecer y ser más poseedoras y tal. Y ese es el enfrentamiento. Entonces, en ese tipo de geopolítica, ahí lo que importa no es la humanidad, ni son cómo se hace sufrir al pueblo. Ahí lo que importa es qué tanto dinero voy a ganar, qué tanto dinero puedo acumular y qué tanto poder necesito concentrar para conseguir eso. Esa es la geopolítica que interesa en esas esferas. Yo creo que la izquierda debe tener otra geopolítica, una geopolítica radicalmente opuesta a ese tipo de geopolíticas. Y la única manera de tener una geopolítica radicalmente opuesta es estar con el pueblo trabajador del mundo. Entonces, si nos ponemos a apoyar a una clase poseedora contra otra, porque creemos que eso nos va a ayudar, estamos fritos porque perdemos nuestro horizonte ético. Y el horizonte ético es lo que nos hace ser de izquierda, no el estar con un bando o con el otro, de los ricos y de los poseedores y de los eh, opresores del mundo. No, hay que estar con la gente oprimida, con las mujeres, con los trabajadores, con los campesinos, con los indígenas. Este, Esa es nuestra geopolítica, contra los poderosos que están haciendo pomada por sus propios intereses mezquinos al grueso de la población. Y si seguimos esta brújula, vamos a estar en contra de la tortura, de la desaparición forzosa, en contra de la masacre, en contra del genocidio, sea donde sea, lo cometa quien lo cometa. Eh, entonces, para mí queda claro que ni Bashar, ni Putin, ni Biden, ni Trump son a quienes Ni debemos apoyar. Erdogan. Ni Erdogan, por supuesto que no. Ujú. Pues bueno, pues así está este tema en Siria, aún veremos cómo se desarrolla, pero a mí me parece que se abre una puerta de esperanza para las personas desplazadas que ya están empezando a regresar a sus lugares, que tienen la esperanza de regresar a su tierra. Hay un arraigo muy fuerte a la tierra, siempre. Los humanos solemos ser así. Siempre queremos regresar al origen, aunque sea de visita, como ahora que yo ando por Veracruz. Entonces es una esperanza y sobre todo recuperar lo que se pueda hacer. Si me congelé yo, te congelaste tú. Sí, ¿me oyes?
Y me dice que la sacó, que está intentando regresar. No sé si estamos al aire. Bueno, a ver, sí, de lo que estaba hablando Maru en este momento, sí, mucha gente está queriendo regresar a Siria, eh, porque hay millones, simplemente en Turquía hay cerca de 4 millones de personas, en Jordania hay alrededor de 1 millón de personas sirias, en Líbano otro millón, en Irak un cuarto de millón, o sea, estamos hablando de muchísima gente, 4, 5, 6 millones, 6,5 millones de personas desperdigadas en la región, además de los que viven en Alemania o en otros países de Europa. Muchos de ellos van a querer regresar a- muchos de ellos van a querer regresar pues sí, a Siria, a sus lugares de origen, eh, a ver si encuentran de nuevo sus casas, sus tierras y bueno, sus propiedades, lo que quede, ¿verdad? Mucho de ello destruido. Eh, y eso va a significar desafíos. Y se habla de que podría regresar en este año que viene 1 millón de personas. Entonces, ¿cómo un país en esas circunstancias, si Sí, para México, si Trump expulsa a 1 millón de mexicanos este año que viene, pues va a ser un desafío enorme, ¿no? Para el gobierno de México, ya, este, y para la sociedad mexicana. Pero ahora imagínate en un país mucho más pequeño, de claro. 25 millones, 24, 25 millones de habitantes, recibir a 1 millón, no solo hospedarlos, sino darles los servicios, electricidad, agua potable, alimentación, etcétera, trabajo, pues es un desafío mayúsculo, se puede venir bastante complicado. Gilberto, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotras en esta ocasión, en esta continuación de una conversación que creo necesita más foros, ¿no? Cuando se trata de Medio Oriente, pues como de muchas otras regiones, recibimos la información de manera tendenciosa y además de ello salpicada. Y creo que conversaciones como la que hemos sostenido contigo en estas 2 últimas semanas nos da un poco más de luz para comprender este extenso territorio de nuestro planeta, que cuando pensamos en él, no quiero exagerar en mi percepción, muchas veces pensamos en desolación. Y cuando suceden estas cosas y miramos las imágenes como las que nos acaba de proporcionar Maru y vemos lo que está sucediendo con la población, que finalmente siempre es la que paga las grandes consecuencias de estas diferencias o estos conflictos de tonos religiosos, económicos y políticos. Y creo que siempre hay que pensar, ¿no? Cómo la están pasando, lamentablemente cómo la están pasando mal allá mujeres, hombres, pequeños y pues desde acá un abrazo a nuestras hermanas y hermanos sirios. Gilberto, pues te agradecemos y esperamos que nuevamente podamos contar con tu presencia para seguir hablando de Siria y de otros puntos de Medio Oriente. Muchas gracias, Ceci. Siempre será un gusto estar con ustedes. Dale un abrazo a Maru de mi parte y mi agradecimiento a ti también. Y hasta pronto, espero. Hasta pronto, a nombre de Maru Chávez, tuvo alguna complicación técnica y no le ha sido posible estar aquí con nosotros, pero saben ustedes que les deja un fuerte abrazo y un saludo. Hasta pronto, linda tarde. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador,
Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.